Esta noche nos proponemos entrar en otros mundos, otras dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno 00. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo. Grabaciones, mastering, arreglos musicales, pre- y postproducción, sonido profesional. 4919-7682. matrixproaudio@yahoo.com. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta Fenómeno Cero. Gladys, ha llegado el gran momento. Bueno. Tanto tiempo esperando por esta temática. Lástima que sea solo una introducción, pero el hecho de que sea así como un comienzo en el tema hace, por lo menos, Que tenga suerte y continúe, ¿no? Claro, que sea una introducción, nudo y desenlace, como Está decía bien. nuestra profesora de castellano de segundo año. Está bien. Bueno, en todas las sociedades humanas, desde la antigüedad hasta ahora, se habló siempre de posesiones demoníacas, que es el acto por el cual un espíritu bajo demonio se introduce en el cuerpo de una persona, produciéndole distintas dolencias, ¿no? Muchas veces son dolores físicos y otras veces son tormentos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es lo que se denomina exorcismo. El exorcismo es un acto por el cual se realiza la expulsación del demonio del cuerpo de alguna persona, ¿no? Que no solamente es de alguna persona, sino también puede ser de un animal o de un lugar. Muchas veces un demonio no atormenta únicamente a una persona o a un animal, sino que muchas veces está fijo en un lugar y atormenta a varias personas. La persona que lleva a cabo el acto de expulsar el demonio es lo que se denomina el exorcista, que tiene que ser una persona que esté iniciada en el ritual, que tiene que ver con un acompañamiento de oraciones, que son las que se denominan exorcísticas, más la utilización de elementos sagrados, que son los que componen la fórmula exorcística. Pero únicamente no es esto lo que basta para llevar a cabo el ritual, sino que también vale mucho la fuerza que tiene el exorcista. ¿Por qué? Porque lo que se hace con el exorcismo es expulsar al demonio del cuerpo, pero ese demonio no se destruye. Entonces queda nuevamente en el ambiente, y lo que puede pasar muchas veces es que el demonio ese se incorpore en el exorcista. Por eso es que cuando se hacen los exorcismos se trata de que haya la menor cantidad de personas posibles, cosa de que no haya ningún riesgo, ¿no? Ninguna persona esté corriendo un riesgo, y sobre todo que no haya chicos en el lugar donde se va a llevar a cabo. ¿Por qué es un tema tan tabú así en la iglesia, el tema del exorcismo, que remite a ciertas clases de curas, y los temas así son como muy así... Yo creo que se tapa por... ocultos. Se tapa por temor, sobre todo, ¿no? Fíjate No es que un tema desde... que se trate así. No, desde el 1614 la Iglesia Católica realiza exorcismos, y desde ahí datan las fórmulas exorcísticas que más se están utilizando. O sea, el que lleva a cabo el exorcismo casi siempre es un obispo, en lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Pero si nos vamos a remontar a la antigüedad y sobre todo de la Iglesia Católica, en toda la historia de los exorcismos que ya vamos a ir viendo, hubo un único exorcista que tenía el poder de expulsar a los demonios con su sola palabra y de destruirlos, que fue Jesús. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando habla Mateo, en el versículo 23:8,
habla de que justamente Jesús estaba a la mar, ¿no?, en una barca con sus discípulos, y en un momento se queda dormido. Entonces hay una tempestad muy grande y los discípulos lo despiertan y le dicen, maestro, despertate porque tenemos miedo, nos estamos hundiendo. Entonces ellos se asombran porque con la sola palabra de él la tempestad se calma. Y cuando llegan a la orilla, justamente lo estaban esperando varias personas, y se acercan al grupo de personas 2 endemoniados, que eran 2 personas que estaban totalmente desnudas, que venían de un cementerio cercano, y que, bueno, cuenta la Biblia que daban alaridos feroces y que actuaban agrediendo a la gente. Pero tenía tanto poder Jesús como exorcista que estos demonios también le tenían miedo. Y cuando llega, los demonios es como que se presentan y le piden que por favor no los destruya, que los mande a una piara que había de cerdos, con lo cual Jesús dice, bueno, está bien, vayan. Pero pasa que los cerdos se precipitan al mar, con lo cual mueren, y mueren también los demonios. Los actos de exorcismo se vienen practicando desde el Egipto faraónico, en Siria, en Sumer, en Babilonia. De hecho, hubo un exorcista muy importante también que fue sacerdote en el Egipto faraónico, que fue Imhotep. Hay como cierta, me imagino que a través de las culturas hay como cierto protocolo que se sigue manteniendo, y bueno, digamos, lo que puedo saber yo sobre exorcismo también debe ser lo que sabe mucha gente acerca de películas, acerca de todo el material cinematográfico que hay al respecto, pero el tema del protocolo, de las evidencias, hasta que un obispo acepta el caso, hay como una cuestión de que el caso pasa por toda una cadena de mandos hasta que alguien autoriza el exorcismo. Sí. Generalmente es muy conflictivo cuando hay una persona que tiene un problema de exorcismo, porque tratan de taparlo tanto. Muchas veces hay ¿Existen curas que lo hagan así por fuera de ese circuito? Sí, hay curas ortodoxos griegos. O sea, vos estás hablando específicamente de la Iglesia Católica, sí, pero en casi todas las culturas, desde China hasta los hindúes, hacen exorcismos. Sin tanta vuelta. Claro, ¿no? Existen los exorcistas y los llevan a cabo, ¿no? Me hiciste perder, no me acuerdo. Sí, paraste y justo nada, se me ocurrió eso. Bueno, estabas hablando de la antigüedad. Totalmente. Estaba hablando de Imhotep. ¿Imhotep qué hacía? Él tenía mucha fuerza espiritual también, pero lo que pasa es que no podía llegar a destruir a los demonios. Entonces él tenía una técnica, siempre van acompañadas también con oraciones y fórmulas secretas, en las que hacía unas estatuillas de madera que eran huecas, y lo que hacía era transportar al espíritu del endemoniado. Entonces el espíritu salía del endemoniado y se metía dentro de esa estatuilla que él había construido, y después esa estatuilla se fraccionaba y la rompía, pero ¿qué pasa? El espíritu siempre queda flotando, por eso es que se dice que el exorcista por exorcista fue siempre el más grande, Jesús, ¿no?, que era el que tenía más poder para hacerlo. En Siria, en Sumer y Babilonia, lo que hacían también eran transportar el espíritu, pero lo enviaban a una copa o un frasco de vidrio, y después lo rompían. O sea, el exorcismo casi siempre saca al espíritu del cuerpo, pero no hay casos en los que se haya podido destruir. O sea, lo único que se conoce en la historia, y a pesar de todo, el único que lo pudo hacer fue Jesús. De hecho, en casi todas las culturas se habla de que iba a venir una persona que iba a tener el poder para hacer eso, ¿no? Muchas culturas lo venían nombrando. Hay cierto, el perfil de quien es poseído, de la víctima, para así decirlo, ¿responde a algo en especial o cualquiera puede ser víctima de esto? No, lo que pasa es que generalmente para que haya una posesión demoníaca tuvo que haber pasado algo. Como por ejemplo en la antigüedad, que por eso fue una de las causas por la que se ocultó la tabla Ouija, eran invocaciones demoníacas, y esos demonios pasaban a incorporar ciertos cuerpos. Generalmente las personas que son incorporadas
o sea, los poseños, que se denominan así, son personas de una espiritualidad muy baja, o personas que son muy creyentes, pero por ser muy creyentes tampoco tienen fe, porque esas personas están continuamente rezando, tampoco tienen la fe suficiente como para rebotar ese espíritu. O sea, rezar demasiado tampoco es bueno, porque es como que no tenés fe, si tenés que estar rezando Claro. a cada rato. Generalmente, o sea, la primera expulsación de la que habla toda la humanidad fue la expulsación cuando, o sea, pasa cuando se revela Lucifer o Luzbel. Esa fue la primera vez que hubo una expulsación, o sea, se expulsa de los planos superiores y viene acá a la tierra. Y desde ese momento es cuando empiezan las posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque la posesión demoníaca es lo peor que le puede llegar a pasar a una persona, ya que se atormenta físicamente y espiritualmente. Y sobre todo también porque de esta manera molestan a los dioses, ¿no? También hay antiguas tablillas babilónicas que datan de más o menos más de 1000 años, en los que los reyes muchas veces eran poseídos por demonios. De hecho, hay una que está en Francia, en un museo, que habla de un rey de Nínive que se refiere a una posesión que él mismo tenía de un demonio que lo estaba atormentando totalmente, que se le había, decía él, introducido por la espalda y le producía hinchazón de ojos, con úlceras, a la noche lo abofeteaba y sobre todo le envenenaba la comida, con lo que él ya no estaba teniendo fuerzas. Entonces en esta tablilla él habla de que pide a sus dioses, Ea, Marduk y Shamash, que eran los 3 dioses principales de Nínive, que por favor lo libren de estos tormentos y que le enseñen algo como para hacerlo. Entonces ellos le enseñan una fórmula exorcística, él lo hace y con esto queda librado de este demonio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, generalmente las posesiones demoníacas que vienen sucediéndose no están totalmente determinadas, salvo en ciertas cosas así, ¿no? Como por ejemplo estas tablillas de Babilonia, que sí comenta la persona lo que le pasó y que se pudo liberar del demonio, pero en ningún momento enseñan la fórmula exorcística. Eso se va enseñando de maestros a discípulos y muy pocas personas las van sabiendo, ¿no? Como bien te dije, lo peor que le puede pasar a una persona es tener una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque los demonios son tan horrendos que esa masa energética no la soporta el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se introduce el demonio, generalmente el cuerpo se empieza a deformar. Hay casos en que el cuerpo llegó a crecer más de 8 veces del volumen normal y hasta la persona pesar más de 10 veces lo que pesaba. El cuerpo llega a tomar un color espantoso, o sea, entre un color verde y amarillento, y muchas veces llega a tomar un color violáceo. ¿Hay casos documentados así de eso? Son muy pocos los casos que hay documentados. Sí hay casos documentados, pero bueno, como siempre se tratan de tapar, ¿no? Y existe como ese cliché que a veces se ve también en el cine de los cuerpos levitando, de los fluidos que salen. Otra cosa que les pasa a los poseños es que le crecen las uñas a gran tamaño, no se le pueden cortar porque la contextura que tienen es tan fuerte que es imposible, y sobre todo también toman un color negro. Lo que estás hablando vos, la expulsación, son vómitos que generalmente tienen olores muy fuertes y colores que son espantosos también, no se soporta el olor. Y muchas veces las personas vomitan ciertos insectos como arañas, cucarachas o gusanos que no introdujeron. Uh-huh. Todo eso depende de la fuerza que tenga el demonio que está incorporado en la persona, ¿no? Generalmente muchas veces pasa que las personas llegan a levitar o a caminar por las paredes. Hay muchos casos de esos.
Y también generalmente los endemoniados pueden llegar a dar saltos de hasta más de 2 metros de altura. ¿Hay jornadas así maratónicas de exorcismos, de combatir días y días el mismo caso? Sí, totalmente, porque ya te dije, tiene que ver con la fuerza que tenga el exorcista. De hecho, hay veces que el exorcista no puede y tiene que convocar a otro más, y hay veces en las que directamente no se puede, no se necesita ya pasar a otras autoridades. Muchas veces las distintas religiones también tienen que acudir a otras, porque no tienen la fuerza como para hacerlo. ¿Estuviste presente en un caso de exorcismo? Sí, yo te dije, estuve en varios. Ya te voy a contar. Me estás haciendo hablar antes de tiempo. No, bueno, te preguntaba para ver, ¿no? Bueno, lo que no hay que confundir es lo que tiene que ver con lo que habla la psicología de personalidades múltiples, porque muchas veces se corre el riesgo de confusión de pensar que una persona tiene una personalidad múltiple cuando es realmente un caso de posesión demoníaca. La diferencia es que a pesar de que en las personalidades múltiples la persona adquiere, valga la redundancia, distintas personalidades y puede llegar hasta cambiar la voz, no va a crecerle el cuerpo como le crece a un posesion, ni va a poder caminar por las paredes, ni levitar, ni vomitar cosas que no tienen nada que ver con una personalidad múltiple, ¿no? ¿Qué hay de eso que se dice de no hablarle al demonio, que no se puede entablar conversación en un caso de exorcismo? No, es totalmente erróneo, porque justamente de lo que se trata es de llegar a una comunicación, porque en todos los tiempos lo que se trató siempre es de indagar al demonio para ver por qué estaba dentro del cuerpo de la persona, y sobre todo, para tener más fuerza, se trata de saber quién es el demonio que está ocupando el cuerpo, o quiénes son, porque es una forma más imperante para que pueda actuar el exorcista, ¿no? El hecho de lo que se ve también en toda la representación artística del exorcismo a través de la literatura y el cine, el tema de los crucifijos, del agua bendita, ¿responde a eso? ¿Así es el caso? Y bueno, parte porque ¿de que imagínate reacciona el poseído? Sí, porque no le gustan los símbolos sagrados y algunos consagrados. ¿Por qué? Porque no es únicamente utilizar una cruz, esa cruz tuvo que haber sido preparada. ¿Entendés? Todo lleva a un ritual. Ahora bien, ¿por qué mucha gente se estará preguntando por qué no actúan directamente los dioses? ¿Por qué se necesita un exorcismo? ¿O por qué, como en el caso de las tablillas de Nínive, le pide este rey a los dioses que lo ayuden y no le pide que le enseñen el exorcismo y no directamente actúan ellos? Porque justamente se necesitan intermediarios para actuar en este plano de existencia. O sea, no se puede pasar, los dioses no pueden actuar directamente. Es como pasa en el caso cuando yo hablé de Tobías, cuando el arcángel San Rafael, para vencer al demonio Asmodeo, le enseña el exorcismo a Tobías. No actúa directamente, él después sí lo apresa, pero el que tiene que actuar en este plano de existencia es el ser humano, ¿no? Y en este caso el que actúa es el exorcista. ¿Hay alguna cultura o alguna región que haya tenido más preponderancia a posesiones demoníacas que otras? China. ¿China? Sí, China tiene un montón porque hacen muchas cosas ellos y tienen distintas ceremonias, a pesar de que uno piensa, no, los chinos no, pero los chinos también tienen muchas invocaciones, y entonces esas mismas invocaciones son las que hacen que aparezcan más cantidades de demonios, ¿no? Es más, en la cultura china hay un montón de cantidad de demonios, por eso es que digo yo que no es un solo dios el que existe, son varios dioses, o sea, salvo el todo, que es el ser principal, ¿no? Que es el que cubre todos los demás, sino también que hay infinidad de cantidad de demonios, o sea, en las distintas jerarquías, ¿no? Yo me muero para que nos cuentes algún caso, algún caso así yo puntual. Te voy a contar. ¿No hoy? No, hoy no va a dar el tiempo. Será otro día entonces. Está bien. Bueno, Gladys, has cumplido con tu palabra. Yo no sé si quedó algo así en el tintero, alguna cosa que hayas anotado, porque me parece que el tema sigue, que es extenso, sí, no, que va a dar lugar a muchísimos mails. Es largo, sí. Pero no, creo que conté más o menos todo, ¿no? Como que entramos en el tema. Sí. Ya estamos así como metidos, empapados, sí, de qué se trata todo y
y yo digo que cuando quieras nos metemos en caso por caso, en puntual. Sí, hay muchos casos de todos los China, síntomas. hay casos de India, hay casos de acá de América, y bueno, yo presencié uno en Venezuela. En el caso de que alguna persona tenga una duda, porque me parece que, como así decías que por ahí no hay que confundir un caso de doble personalidad con un caso de exorcismo, por ahí a veces se confunden otras cosas con un caso de posesión demoníaca. ¿Qué es lo que debe hacer una persona? ¿A quién consultar? ¿A quién consultar? Y bueno, sí, hay que ver qué es lo que está pasando. Generalmente el caso de posesión demoníaca tiene cosas puntuales, o sea, deformación del cuerpo, la voz también. Cuando habla el demonio es impresionante, es espeluznante, ¿no? Porque justamente todo lo que tiene que ver con el demonio es horrible. ¿Escuchaste la voz del demonio? Sí. Y es horrible. Sí. ¿Que es así gutural, gruesa? Sí, es espantosa. Es escalofriante. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Así como la del podemos demonio imaginar. No, de un demonio. De Porque un si demonio. no, uno piensa que es uno solo y no son muchísimos. ¿Y cómo es? ¿Qué? Sí, ya La me voz dijiste. tenebrosa. Sí, es tenebrosa, pero... Gruesa, pero no grave, pero espantosa. Cortante, es una cosa muy fea. Tenés que tener mucha fuerza para bancarte eso. ¿Sí? Sí, totalmente. Aparte cualquiera no lo puede presenciar. Y bueno, vamos a ir hablando acá de varios exorcistas. Debe ser un momento de San donde Benito. haces un quiebre, ¿no? Porque ya cuando ves levitar al poseído, cuando ya escuchás al demonio, cuando ya ves cierta cosa que decís, estoy viviendo en un plano de realidad, pero estoy presenciando algo que como que no corresponde a este plano de existencia. Sí. Debe ser un momento muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, en realidad no corresponde a este plano de existencia, pero está en este plano de existencia, porque justamente es lo que más convive con nosotros, más que los espíritus bajos o intermedios, son los demonios, porque justamente fueron desterrados acá. De hecho, hay cantidad de casos de gente que vio. Yo conté acá el caso de un demonio que hubo en el Hueco, ¿no? En Córdoba. ¿Te acordás el que prendía fuego? Uh-huh. Así que están más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Bueno, Gladys, tenemos algunas consultas que quedaron. Sí, de hoy. acá Sí. dos chicas no, una chica y un chico, perdón. Que llamaron. Joana, sobre los duendes que silban, ¿son almas o son duendes de verdad? Bueno, yo hablé justamente Habíamos la semana hablado, pasada, me preguntaron, son almas, no son duendes, son almas de seres, o sea, de seres humanos que quedaron acá y que no quisieron ascender y que molestan, justamente silban porque el silbido es algo agudo que es muy, muy molesto, ¿no? Entonces es la forma de hacerse notar más. Germán de Flores, ¿existen las realidades paralelas y qué son? No son realidades paralelas, o sí, hay gente que las llama así, pero en realidad son dimensiones paralelas, que son varias dimensiones que están, o sea, para arriba y para abajo tenemos los planos de existencia, altos, intermedios y bajos, y para los costados tenemos las dimensiones paralelas, o sea, dentro de esos planos de existencia también hay un montón de dimensiones que están conviviendo con nosotros. Sí, es un tema para 10 horas el de dimensiones paralelas. Sí, ya lo vamos a hablar también esto. Es otro tema, así que me gustaría. Sí. Porque he leído mucho sobre el tema y cosas son fascinantes. Sí. Fascinantes, o sea, el hecho de que en este mismo lugar, en esta misma coordenada, digamos, de lugar, pero no de tiempo, pero sí en esta misma coordenada, estén sucediendo varias cosas al mismo tiempo. Que en este lugar estemos nosotros dos hablando, pero en este lugar también, en otro punto del tiempo, estén sucediendo otras cosas, otras personas Sí. hablando, Espíritus más que nada. ¿no? otros hechos también dándose Espíritus lugar. o seres. Así que ese tema también nos lo debemos. Sí. Con ¿cómo alguna no? noche así paranormal. ¿Cómo no? Bueno, la semana que viene por lo pronto voy a contar mi caso. El ¿De que presencié exorcismo? yo. Sí, más vale. A full. Sí. Después hay casos de China que son muy copados también. O sea, en realidad para mí, Sí, de acá hasta como fin me de gusta año, todo, ok. ¿viste? Pero bueno. Ya lo saben, fenomenocero@internet0.com. Gladys no es exorcista, pero por ahí les puede dar algún tipo de consejo, de recomendación. Si alguno por ahí que ustedes conocen está levitando por el aire o expulsando fluidos o hablando raro, le pueden escribir. Hubo muchos casos acá en Buenos Aires. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no se dan a conocer. Y no tienen que ver tampoco con la Iglesia Católica. No, porque no. desde ya te dije que hay curas ortodoxos griegos que hacen exorcismo y un montón de otra gente que está en otro tipo de religiones también, ¿no?
fenomenocero@internet0.com. Fenogla, esa cosa de Fenómeno y Gladys, que le puso Gladys, fenogla@yahoo.com.ar. Y ya lo saben, acá me alcanza el panfletito para todos aquellos que siempre nos preguntan dónde se puede conseguir el CD de Calle LP. En Lichi, en la Galería Bon Street, en Locuras de Once, de Munro, de Flores y de Morón, y también en RAT, en la Valle 669 de Cash, presentando su EP.